Continuando con nuestro tema de formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos, hoy nos vamos a dedicar a las sales inorgánicas. Ya vamos a ver cuál es la clasificación. Ahora, ¿qué son las sales? Las sales son compuestos que se obtienen por la reacción química entre un ácido y una base o hidróxido. Entonces, si hacemos reaccionar un ácido con un hidróxido, el producto que vamos a obtener es una sal más el agua. Si el ácido es inorgánico, la sal que se nos va a formar va a ser una sal inorgánica. Si el ácido es un ácido orgánico, nos va a formar una sal orgánica, que eso lo vamos a ver luego en química orgánica. Perfecto, nosotros partimos de esta premisa: siempre la reacción entre un ácido y un hidróxido me van a formar una sal y me van a formar agua. Ahora bien, ácidos, nosotros sabemos que tenemos dos tipos de ácidos. Podemos tener los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Entonces vamos a trabajar primero con los ácidos hidrácidos, que son los que me van a dar la formación de las sales binarias. Por ese motivo es que a las sales binarias también se las conoce como sales neutras derivadas de hidrácidos, justamente. Mientras que las sales ternarias son todas las que son las sales neutras que provienen de oxácidos. Y las vamos a clasificar en sales neutras derivadas de oxácidos, pero también un ácido hidrácido, que es el ácido sulfídrico, me puede generar sales ácidas, y esas serían las sales ácidas derivadas de hidrácidos. Y además tenemos otros compuestos que también son ternarios, como son las sales de amonio derivadas de hidrácidos. Bien, son sales neutras pero formadas por amonio. Ya los vamos a ver en breve. Entonces, como para empezar y teniendo este concepto, vamos a ver primero las sales binarias, cómo se forman. Una vez que sepamos cómo se forman, ya vamos a saber luego cómo formarlas sin tener que hacer toda la reacción. Y finalmente, a partir de la fórmula, también vamos a poder conocer su nombre. Entonces, supongamos un ácido. Si queremos hacer una sal binaria, tiene que ser un hidrácido. Entonces, supongamos un hidrácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Y lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Cómo se nos va a formar el agua y cómo se nos va a formar la sal? Vamos a hacer hincapié en un concepto de Arrhenius, que fue el primero que definió a las sustancias ácidas y a los hidróxidos. Entonces, Arrhenius definió a los ácidos como toda sustancia que en solución acuosa libera iones hidrógeno, es decir, protones, y a los hidróxidos o bases a toda sustancia que en solución acuosa libera iones oxidrilo. De esta manera, el ácido clorhídrico, si se disuelve en agua, en contacto con el agua, se va a disociar la molécula. ¿Qué quiere decir? Se va a romper, se va a separar en dos partes. Una, si es un ácido, va a ser justamente el protón, que en el caso del ácido clorhídrico tiene solamente uno. Entonces, me va a dar
el protón o ion hidrógeno más. Cuando yo a un ácido le saco el o los átomos de hidrógeno que tenga, todo el resto de la molécula me va a formar un ion, es decir, una especie con carga eléctrica, que va a ser siempre negativa. Por lo tanto, el ion que se me va a formar va a ser un anión. En este caso, lo que está unido al hidrógeno es el cloro. ¿Y con qué carga va a quedar? ¿Con qué carga eléctrica? Si la molécula es neutra y yo le saco un protón, es decir, le saco una carga positiva, todo lo que quede de la molécula, que en este caso es el cloro, va a quedar con una carga negativa. Bien, ¿cómo se nombra este ion? Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta el nombre del ácido. Si el ácido dijimos que se llama ácido clorhídrico, el anión que se me va a formar se va a llamar ion. Para nombrarlo, ¿qué hacemos? Eliminamos la palabra ácido, es decir, la palabra ácido la cambiamos por ion y cambiamos la terminación del ácido, bien, que según el ácido del que estemos hablando y según su terminación, va a ser la terminación que le vamos a dar al anión y por lo tanto el que vamos a utilizar en el nombre de la sal. Entonces, ¿cómo va a ser? Para el caso de hidrácidos, todos los hidrácidos terminan en hídrico. ¿Cuáles eran los ácidos hidrácidos? Eran 5 solamente los que existen y todos terminan en hídrico. Entonces tenemos así: ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido yodhídrico, ácido bromhídrico y ácido sulfhídrico. Entonces, cuando queremos ver las sales que nos va a formar cada uno de ellos, o los iones que me va a formar cada uno de ellos cuando le saquemos los protones, vamos a cambiar la terminación hídrico del ácido, la vamos a cambiar por uro. Por lo tanto, si acá este ion proviene del ácido clorhídrico, se va a llamar como, cambiamos hídrico por uro. Entonces este se va a llamar ion cloruro. Eso pasaría con todos los ácidos. La cantidad de protones que nosotros le saquemos a un ácido, bien, que es la cantidad, como máximo la cantidad que contiene la fórmula del ácido, me va a generar la carga eléctrica negativa del ion, es decir, del resto de toda esa molécula. Entonces, el compuesto que se me va a formar va a ser un cloruro en este caso. Ahora bien, ¿qué pasa según Arrhenius con las bases? De la misma manera que los ácidos liberan iones hidrógeno o protones, las bases o hidróxidos, Arrhenius las define como toda sustancia que libera oxidrilos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este caso, el hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio se va a disociar dándome el ion oxidrilo, que lo tenemos acá, más el resto, que es casi siempre, salvo que sea hidróxido de amonio, pero siempre va a ser un metal. En este caso es el sodio, y hacemos la misma consideración que hicimos acá. Si esto es una molécula neutra, yo la divido en dos partes y una parte que es negativa la retiramos, lo que queda tiene que tener carga positiva y va a tener tantas cargas positivas como cargas negativas le saque. Por lo tanto, si yo a esto le saco un solo hidroxilo, me va a quedar el ion sodio con una carga positiva y este directamente se lo llama ion sodio.
Si nosotros mezclamos en un tubo de ensayo un poco de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, ambos se van a separar y se me van a formar todos estos iones que van a estar todos dentro de ese tubo de ensayo. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Los protones van a reaccionar con el agua, se van a atraer por diferencia de cargas. Una vez que se une un protón con un oxidrilo, se me va a formar agua, hidrógeno 2, oxígeno, y eléctricamente neutro porque es una carga positiva y una carga negativa. El resto que me quede, es decir, este ion cloruro que hemos visto cómo se forma con el ion sodio, también por diferencia de cargas se van a atraer. Entonces, acá lo que voy a obtener es el cloruro de sodio. Bien, ya vamos a ver bien de dónde viene su nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Formamos el agua, en primer lugar. Y luego unimos los iones que se me han formado. ¿Cuáles son los iones? El sodio, que es el positivo, y lo vamos a colocar a la izquierda, y el cloruro. Como vemos, la molécula que se nos forma es neutra. Bien, entonces, y es un compuesto binario, por lo tanto podemos aplicar la regla del número de oxidación cruzado. Entonces, el 1 de sodio vendría como subíndice de cloro, que no se pone. El 1 de cloro vendría como subíndice de sodio, que tampoco se pone, el número 1. Entonces me queda una molécula neutra. Borramos las cargas y ya tengo formulada la sal que se me va a producir acá. ¿Y cómo la vamos a nombrar? El nombre de las sales tiene dos partes. Como la sal se forma por la reacción, la combinación entre dos compuestos, por lo tanto el nombre de esta sal también va a provenir de dos compuestos, del ácido y del hidróxido. Perfecto. ¿Y cómo se va a nombrar? La primera parte del nombre proviene del ácido, en el cual, ¿qué hacemos? Cambiamos, eliminamos la palabra ácido y cambiamos la terminación del ácido. Entonces, de esa manera estamos nombrando al anión. Si el ácido es clorhídrico, cambiamos hídrico por uro. La primera parte del nombre de este compuesto va a ser cloruro. El resto del nombre proviene del hidróxido y es el nombre del hidróxido tal como esté nombrado, pero eliminando la palabra hidróxido. Es decir, que solamente me va a quedar, en este caso, de sodio. Por lo tanto, este compuesto es el cloruro de sodio, que no es otra cosa que la sal común, la sal de mesa. Vamos a ver otros casos un poquito más complejos, pero donde siempre aplicamos lo mismo. Tenemos que formular según el ácido, el anión, bien, y según el hidróxido, el catión. Entonces, vamos a ver el ejemplo si hacemos reaccionar el mismo hidróxido de sodio, pero con ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es el que contiene azufre. Ácido sulfídrico. Y lo vamos a hacer reaccionar con el mismo hidróxido de sodio. Bien. Bien, ¿cómo se me va a formar el agua? Dijimos los protones del ácido, que en este caso tiene 2, y los oxidrilos del hidróxido. Entonces, generemos los aniones y los cationes. El sodio, si le sacamos una carga negativa cuando le saquemos el oxidrilo,
me va a quedar como ion sodio, con una carga positiva. Bien, con lo que provenga del ácido, cuando el ácido pierda los dos protones, le separemos esos dos protones, me va a quedar el resto de la molécula, que es en este caso el azufre. ¿Y con qué carga va a quedar? Y si la molécula es neutra y yo le saco dos cargas positivas, esto me va a quedar con carga 2 negativa. Una vez que tenemos los iones ubicados, aplicamos la regla del número de oxidación cruzado. Entonces, ¿qué va a pasar? El 1 del sodio, la carga sin el signo, por supuesto, el número 1 va a venir como subíndice del azufre, que no se pone, y el 2, que es la carga del azufre, va a venir como subíndice del sodio. De manera tal que lo que estoy obteniendo es una molécula, por lo tanto, si es una molécula, es eléctricamente neutra. Es decir, el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Como vemos acá, tengo 2 por 1, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Por lo tanto, esto es una molécula. Eliminamos las cargas para que quede correctamente formulado y, como habíamos dicho, un ácido más un hidróxido me van a formar una sal más agua. Esta es la sal que se va a formar. Ahora bien, ¿cómo vamos a nombrar a esa sal? Como habíamos dicho en el caso anterior, nombramos la parte proveniente del ácido, para lo cual eliminamos la palabra ácido y cambiamos la terminación hídrico por uro. Por lo tanto, me va a quedar sulfuro. El resto del nombre proviene del hidróxido. Si es hidróxido de sodio, eliminamos la palabra hidróxido y me queda de sodio. Y ese es el nombre de esta sal que acabo de formular. Podemos tener el caso, porque acá hemos usado el hidróxido de sodio, que tiene un solo nombre, pero podemos usar el caso, por ejemplo, de ácido bromhídrico, ácido bromhídrico, y hacerlo reaccionar con hidróxido cobaltoso. Sabemos que existe el hidróxido cobaltoso y el hidróxido cobáltico, porque cobalto tiene 2 números de oxidación. Con hidróxido cobaltoso, es decir, cobalto actuando con número de oxidación más 2. Entonces, este lo podemos llamar hidróxido cobaltoso, o también recordemos, por otro sistema de nomenclatura, que lo podemos llamar hidróxido de cobalto 2. Entonces vamos a ver cómo se va a formular. Hay algo acá que me he olvidado, que lo vamos a hacer ahora. En este caso, ¿cómo vamos a formular la sal? La parte del ácido tiene un solo protón, un solo hidrógeno que puede liberar como protón. Por lo tanto, el bromo, ¿con qué carga va a quedar? Si es neutro y le saco una carga positiva, esto me va a quedar con una carga negativa. Veamos el ion cobalto que se me va a formar. El cobalto está unido a 2 oxidrilos. Si pierde los 2 oxidrilos, que cada uno tiene una carga negativa, cobalto me va a quedar con carga más 2. Entonces ahora aplicamos la regla del número de oxidación, la regla del número de oxidación cruzado, bien digo, con lo cual el 2 supraíndice de cobalto va a venir como subíndice del bromo y el 1 de bromo como subíndice de cobalto. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 cargas positivas y 2 por 1, 2 cargas negativas, es decir, me queda una molécula eléctricamente neutra. Eliminamos las cargas y
ácido más hidróxido me da una sal más agua. No nos tenemos que olvidar de colocar el agua. ¿Y cómo vamos a nombrar a esta sal que se nos ha formado? Bueno, igual que como venimos haciendo. Eliminamos la palabra ácido y cambiamos la terminación hídrico del ácido por uro. Por lo tanto me va a quedar bromuro. Esa es la parte del nombre que proviene del ácido. Ahora faltaría la parte del nombre que proviene de la base, del hidróxido. Bien, según como consideremos el nombre del hidróxido, va a ser como se va a nombrar la sal, es decir, que esta sal, si el hidróxido se puede nombrar de dos maneras, también la sal se va a poder nombrar de dos maneras. ¿Cómo? Y bueno, si usamos el nombre como hidróxido cobaltoso, eliminamos hidróxido y me va a quedar bromuro cobaltoso. Ahora, si usamos el otro sistema de nomenclatura, la moderna, sistemática de Stock, entonces eliminamos la palabra hidróxido y me va a quedar bromuro de cobalto 2. Entonces acá nos queda la sal, esta sal nombrada por dos sistemas de nomenclatura: la clásica o funcional y la moderna o sistemática de Stock, según como esté nombrado el hidróxido o según como nosotros lo nombremos. Algo que está quedando, nosotros acá estamos planteando la ecuación química, que es una representación de la reacción química que va a transcurrir o que está transcurriendo en nuestro tubo de ensayo. Ahora bien, si nosotros vemos, por ejemplo, acá tengo un protón más un oxidrilo, me van a formar una molécula de agua. Pero por ejemplo acá yo tengo dos protones y un solo oxidrilo, es decir que me está faltando un oxidrilo. Entonces, lo que me está faltando en estas dos últimas ecuaciones es balancearlas o equilibrarlas. ¿Esto qué es? Y es hacer que se cumpla el principio de la conservación de los elementos. Yo debo tener, si esta flecha me está indicando que se está produciendo una reacción química, es de suponer que la cantidad de átomos que van a reaccionar va a ser exactamente igual a la cantidad de átomos que me van a quedar en el producto de cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear las ecuaciones de estas reacciones, que se las llama reacciones de neutralización? Ya cuando veamos reacciones químicas vamos a ver el por qué. Tenemos que contar, por ejemplo, cuántos átomos tenemos de... Primero nos conviene basarnos en el catión y en el anión. Y finalmente, por último, ver el agua. Entonces, veamos. Por ejemplo, átomos de azufre, tengo uno como reactivo y tengo uno entre los productos. O sea que está balanceado. El átomo de sodio, el hidrógeno va a formar con los oxidrilos el agua, o sea que lo vemos al último. El otro elemento, el catión, es el sodio, que tengo uno nomás acá, pero acá tengo dos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a necesitar que por cada molécula de ácido sulfhídrico haya dos moléculas de hidróxido de sodio. Yo el 2 no lo puedo poner acá como subíndice porque estaría alterando la fórmula del compuesto. Entonces, si lo que yo quiero es que haya dos moléculas de esto, tengo que colocar un 2 acá adelante. Entonces, al ver esto, decimos, bueno, una molécula de ácido sulfhídrico reacciona con 2 de hidróxido de sodio para formarme el sulfuro de sodio y agua. Ahora, ¿cuántas de agua? La cantidad de moléculas de agua es igual, que se me van a formar, es exactamente igual a la cantidad total de oxidrilos que reaccionaron. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿cuántos oxidrilos son los que reaccionan? Uno por cada molécula de hidróxido de sodio, pero dijimos que tenemos dos, por lo tanto tenemos dos oxidrilos. Si tenemos dos oxidrilos, significa que se me van a formar dos moléculas de agua. Ahora bien, verifiquemos.
Si contamos, porque hemos verificado la cantidad de sodio, de azufre a ambos lados, pero no las de hidrógeno. De este lado, ¿cuánto me queda cuando yo considero que se me forman 2 moléculas de agua? 2 átomos de hidrógeno por cada molécula. Si tengo 2 moléculas, 2 por 2 es 4. Y de este lado, ¿cuántos tengo? 2 hidrógenos que provienen del ácido, más los 2 átomos de hidrógeno que provienen del hidróxido, o sea que tengo los 4. Y al tener 2 moléculas de agua, tengo 2 átomos de oxígeno. 2 por 1, 2. Que son los 2 que están presentes en el oxidrilo. Por ese motivo es que les digo que la cantidad de moléculas de agua va a ser exactamente igual a la cantidad de oxidrilos, la cantidad total de oxidrilos que me van a reaccionar. En el caso de este compuesto de abajo, hagamos lo mismo para balancearlo. Verificamos el catión y el anión. El catión es el que proviene del hidróxido, ¿sí? ¿Cuántos cationes tengo? Y de este lado tengo 1. De este lado tengo 1, o sea que el catión está balanceado. Veamos el anión, que es el que va a provenir del ácido, el bromuro. Bromo, de este lado tengo 1, pero de este lado tengo 2, lo cual significa que yo voy a necesitar que reaccionen 2 moléculas de ácido bromhídrico con una molécula de hidróxido de cobalto 2. Entonces, ¿eso qué me va a dar? El bromuro de cobalto 2 o bromuro cobaltoso más agua. ¿Y cuántas de agua me va a dar? Y si me reaccionan 2 oxidrilos, se me van a formar 2 moléculas de agua. Si nosotros verificamos átomo por átomo, vamos a ver que la cantidad de cada uno de los átomos entre los reactivos es igual a la cantidad de ese mismo elemento, de átomos de ese mismo elemento en los productos. Por último, podemos ver el caso, otro ejemplo, para lo cual voy a borrar esta partecita de acá y vamos a plantear, por ejemplo, para no trabajar siempre con el mismo hidrácido, vamos a trabajar con ácido yodhídrico e hidróxido cobáltico. Entonces, planteamos ácido yodhídrico más hidróxido cobáltico. Ácido yodhídrico, acuérdense que puede ser una Y o una I latina, y el hidróxido cobáltico, por la nomenclatura clásica, pero si lo nombramos por la nomenclatura de Stock, se va a llamar hidróxido de cobalto 3. Por lo tanto, según el nombre que use, va a ser el nombre de la sal que se me va a formar. Perfecto. El catión que se me va a formar proviene del hidróxido. Es el cobalto. ¿Y qué carga va a tener? Si tengo 3 oxidrilos que le retiro, su carga va a ser más 3. Fíjense que siempre la carga de los cationes que se me van formando coincide con su número de oxidación. Más 2 para cobalto en este caso y más 3 en este otro caso. Bien, y ahora la parte del anión, que es lo que proviene del ácido, es ese átomo de yodo, que no es un átomo porque va a tener una carga eléctrica. Si le saqué un protón, su carga eléctrica va a ser menos 1. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la regla del número de oxidación cruzado, con lo cual el 3, carga de cobalto, viene como subíndice de yodo, y el 1 del yoduro viene como subíndice del cobalto, que no se pone. Ahora verificamos, tengo 3 cargas positivas y tengo 3 por 1, 3 cargas negativas. Por lo tanto, el compuesto está correctamente formulado. Y también me va a dar agua, como lo indica esta reacción general. Bien,
¿cómo se va a nombrar este ion esta sal que hemos formado? La parte proveniente del ácido. Eliminamos la palabra ácido, cambiamos hídrico por uro, entonces me va a quedar yoduro. El resto del nombre lo da el hidróxido, eliminando la palabra hidróxido, el resto del nombre como tal. Es decir, que lo podemos llamar como yoduro cobáltico. Ahora, si lo nombramos por el otro sistema de nomenclatura, por Stock, me va a quedar el nombre por el sistema de nomenclatura de Stock para la sal. ¿Que cómo va a ser? Eliminamos la palabra hidróxido y el resto del nombre como tal. O sea que este también se puede llamar yoduro de cobalto 3, tal como está nombrado en el hidróxido. Vamos a ver ahora qué pasa si a nosotros nos dan el nombre del compuesto para que nosotros lo formulemos. Supongamos que nos piden formular fluoruro de calcio. Fluoruro de calcio. Yo sé acá que la primera parte del nombre proviene del ácido y la última parte del nombre proviene del hidróxido. Del hidróxido, eliminando la palabra hidróxido, el resto quedaba como estaba. O sea que acá el hidróxido que va a participar en esta reacción va a ser el hidróxido de calcio. El ácido, ¿cuál va a ser? Y si usamos esta misma regla, si para cambiar la terminación del ácido lo cambiábamos por uro para nombrar el anión o la sal, para nombrar el ácido que me lo forma voy a cambiar la terminación uro por hídrico. Por lo tanto, el ácido del que proviene es el ácido fluorhídrico. Y el ácido fluorhídrico se formula de esa manera. Entonces ahora, si queremos formular la sal y no nos interesa la ecuación química, entonces ¿qué hacemos? Bueno, vemos el catión y el anión que se me van a formar. El catión, ¿cuál va a ser? El calcio. ¿Y qué carga va a tener? Si le saco 2 oxidrilos, su carga va a ser 2 positiva. Y ahora viene el anión, que es el átomo de flúor. ¿Con qué carga va a estar? Y si le sacamos un protón, que es el único que tiene, su carga va a ser 1 negativo. Cruzamos los números de oxidación para aplicar la regla del número de oxidación cruzado, con lo cual el 2, que es la carga del calcio, viene como subíndice del flúor. Y el 1, que es la carga del fluoruro, viene como subíndice del calcio, que no se escribe. Verificamos, tengo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Está neutro, por lo tanto, esto corresponde a la fórmula del fluoruro de calcio. Podemos tener también, si nos dan cloruro plúmbico. Bien, acá el ácido, ¿cuál va a ser? Cambiamos uro por hídrico. Bien, entonces este va a ser el ácido clorhídrico. Y plúmbico corresponde al hidróxido plúmbico, el hidróxido del mismo nombre. Si es plúmbico, la terminación ico me está indicando que plomo está actuando con el mayor número de oxidación, que es más 4. Por lo tanto, vamos a tener 4 oxidrilos. Ahora bien, al hidróxido plúmbico también se lo puede llamar hidróxido
de plomo 4. Por lo tanto, no solo podemos formular este compuesto, sino nombrarlo por otro sistema de nomenclatura. Entonces, veamos, ¿cuál va a ser el catión que se me va a formar? Dijimos que el catión proviene del hidróxido. Entonces, el catión va a ser el plomo. ¿Con qué carga? Y tiene 4 oxidrilos, cada uno con carga negativa. Si le quito 4 oxidrilos, la carga del plomo va a ser más 4. Y ahora el anión viene del ácido clorhídrico, por lo tanto el anión va a ser el anión cloruro, con una carga negativa porque le hemos retirado un protón. Aplicamos la regla del número de oxidación cruzado. El 4, que es la carga del plomo, viene como subíndice del cloro. Y el 1, que es la carga del cloro, viene como subíndice del plomo. Me quedan así 4 cargas positivas y 4 cargas negativas. Por lo tanto, la molécula queda neutra. Eliminamos las cargas para que quede correctamente escrito y vemos que a este compuesto lo podemos llamar hidróxido plúmbico, pero también, cloruro plúmbico, pero también lo podemos nombrar como cloruro de plomo 4. ¿Sí? Eliminamos la palabra hidróxido. Bien, el resto del nombre como tal va a venir al nombre. Es decir, cualquiera de los dos nombres me está hablando exactamente del mismo compuesto. Entonces, ahora que ya sabemos, en un video anterior habíamos visto cómo se formaba a partir de los aniones. Ahora lo que hemos visto es de dónde provienen los aniones, cómo se forman los aniones, cómo se disocia el ácido, cómo se disocia el hidróxido. Para la formulación y nomenclatura de sales binarias, que son sales neutras derivadas de hidrácidos. O sea que esto ya estaría visto. En nuestro próximo video vamos a entrar ya en las sales ternarias y vamos a ver, teniendo esto como base, porque es muy similar, vamos a ver cómo se forman, en primer lugar, las sales neutras derivadas de oxácidos. Entonces, continuamos así en el próximo video.